Muy buenos días, amados hermanos. Realmente es un gusto volver a encontrarnos para empezar con nuestros devocionales. Una nueva unidad, la unidad 8, Jesús y las emociones. Quisiera dar gracias a los asistentes de ayer a nuestro culto. Fue realmente maravilloso volver a sentir que el pueblo de Dios junto hay una manifestación espiritual. Son cosas maravillosas poder volver a vernos, poder volver a tomar la cena, poder alabar a Dios todos, poder volver a sentir ese amor, volver a sentir esa, esas ganas de, de seguir en la obra, volver a animarnos los unos a los otros como la palabra de Dios nos enseña. A los que fueron, muchísimas gracias. Y a los que no fueron, los invito a que se escriban, los invito a que escuchen nuestra predicación para que entiendan que los hijos de Dios no somos los del temor. Los hijos de Dios somos los de la fe y necesitamos vivir por fe y para fe. Entonces los esperamos el próximo domingo. Ya saben, mandamos el documento para que se inscriban y allá los esperamos para poder realmente estar como un pueblo, realmente glorificar al Señor y darle la gloria que Él merece porque Él es Dios y Él está a cargo de todo y no hay nada que se salga de sus manos y Él es nuestro Padre Celestial. ¿Listo, hermanos? Entonces vamos a orar para poner este nuevo devocional en las manos de Dios que se llama Jesús y las emociones. Amado Dios y Padre Santo, Señor, te damos gracias por este día, Señor, por tu misericordia, por tu amor, porque ayer fue un día maravilloso donde pudimos nuevamente sentir ese poder de tu pueblo juntos, Señor. Te damos gracias, Señor, por que lo permitiste, porque nos llevaste con bien, nos trajiste con bien, porque nadie en la iglesia, Señor, ha caído esta plaga en su casa, porque todos se han podido alimentar en esa pandemia, porque tú has mostrado tu poder y has hecho cosas maravillosas como que las familias vuelvan a unirse, como que los papás pasen tiempo con sus hijos, como que las esposas y sus esposos se conozcan. Todo esto lo has logrado a través de esta pandemia, Señor, y de pronto algunos se preguntarán los propósitos, Señor, o algunos se angustiarán porque piensan en las cosas de este mundo como el dinero, Señor, pero tú nos has provisto para todas estas cosas y realmente necesitamos tenerte de primero en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y a vivir, Señor, conforme a tu verdad. Ponemos este tiempo en tus manos, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, mis hermanos. Jesús y las emociones. Hoy nos toca la identificación de Jesús con la naturaleza humana. Recordemos que el Señor usaba un nombre muy particular, le decía el Hijo del Hombre. Y cuando Él decía el Hijo del Hombre, se está identificando con el ser humano. En su humillación, Él decía que era el Hijo del Hombre, que había venido a revestirse de humanidad para vivir como uno de nosotros. Esta es la identificación que Dios hizo con el ser humano. Aunque Él seguía siendo Dios y en Él no había ni asomo de pecado, no había cómo Él pecara, porque Él era segunda la persona de la divinidad y Dios es santo en su esencia. El Señor no podía pecar, pero Él decidió identificarse con nosotros los hombres. El Señor siempre ha querido en nuestra persona interior. El Señor quiere nuestro corazón. El Señor quiere nuestra mente. El Señor siempre ha querido lo que somos para después le entreguemos lo que hacemos. Entonces, en algunas partes de la Biblia, el Señor habla de mente y habla de corazón, pero siempre está hablando de lo que pensamos. Por ejemplo, en Mateo 9:4 el Señor dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Aunque no pensamos aquí, pero sí pensamos acá. Nuestra mente es donde racionamos y donde decidimos. Normalmente siempre empezamos sintiendo emociones y ganas de hacer lo malo. El profeta Samuel nos dice: el Señor siempre mira primero el corazón y después mira lo que está en el exterior. Los hombres solemos hacer al contrario. Primero miramos lo exterior y después de pronto nos preocupamos por lo interior. Pero con Dios no es así. Él quiere nuestro interior. El pecado se manifiesta de dos maneras. Primero lo sentimos y luego lo hacemos. Lo podemos ver en Acab, el rey malvado. Pueden encontrar la historia en Reyes. Él
sintió el deseo de tener una viña. Y como no la tuvo, lloró y se enfermó por no tener esta viña. Y después expresó este deseo y su esposa fue y mató al dueño de la viña y se la entregó a Acab. También lo vemos en Abel, en Caín. Él sintió envidia en su corazón y luego fue y mató a su hermano Abel. Entonces las emociones se vuelven en acciones. Pero el Señor Jesús quiere cambiar eso de nosotros. Él viene a nuestras vidas para cambiar lo que somos, para cambiar estas malas emociones y pasarlas por emociones buenas. Debemos entender que siempre primero hay un pensamiento, una emoción y luego una acción o una conducta exterior. El propósito del Señor originalmente fue obedecer a su Padre y venir a pagar por el pecado de cada uno de nosotros. Pero el Señor también vino a identificarse con cada uno de nosotros. El Señor vino a demostrarnos un camino. El apóstol Pedro dice que Él nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Recordemos la escena del bautismo del Señor Jesús, que está en Mateo 3:15, donde Él va a Juan a hacerse bautizar. Y Juan le dice, no, yo necesito que tú me bautices. Porque ese bautizo que está dando Juan era para pecadores y para arrepentimiento. Pero el Señor Jesús era santo. Entonces, ¿por qué bautizarse? En el texto 3:15 dice, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. El Señor no se bautizó porque fuera pecador. El Señor se bautizó para identificarse con nosotros. Para vivir conforme a todo lo que nosotros íbamos a pasar. El Señor nos dejó un camino nuevo con sus pisadas para seguirlo a Él. Y a veces parece difícil, ¿cierto? A veces pareciera que Jesús fuera un ejemplo muy alto. A veces pareciera que el Señor fuera el ejemplo que estuviera muy lejos. Pero no es así, hermanos. El Señor nos dejó ejemplo de todas estas cosas. El Señor vino a mostrarnos cómo deberíamos vivir. El Señor vino a enseñarnos una manera nueva de vivir. Recordemos en el Sermón del Monte, el Señor cambia toda la parte moral de lo que creían los israelitas, los fariseos. Porque para ellos el pecado era hacerlo. Pero el Señor dice, no, si tú codicias, estás pecando. Si tú odias a un hermano, te conviertes en un homicida. El Señor vino a cambiar la manera en que se llevaba la religión, porque eso era una religión. El Señor vino a cambiar lo exterior por lo interior. Por eso el Señor dice, límpiate primero. Por eso el Señor le dijo a los fariseos hipócritas, que limpian lo de afuera del vaso, pero lo de por dentro no. Entonces nosotros debemos empezar a limpiarnos por dentro. Mirar qué emociones negativas tenemos. Mirar si odiamos, mirar si tenemos celos, si tenemos envidias. El apóstol Pablo nos dice que las cosas de este mundo son, entre muchas otras, envidias, celos, maledicencias. Y ahí vienen después las otras cosas más graves, peleas, divisiones, todas estas cosas, homicidios, borracheras. Pero las cosas del Espíritu es paz, gozo, benignidad, como vimos la semana pasada. Entonces el Señor quiere cambiar lo que somos para así poder entregarle lo que hacemos. Entonces, este era el mensaje que tenía hoy el Señor para nosotros. El Señor quiere nuestro interior. El Señor quiere cambiar de adentro hacia afuera. El Señor no quiere que seamos sepulcros blanqueados. Por dentro aparentemente muy hermosos, pero por dentro llenos de pecado y de malos deseos. Entonces, mis hermanos, meditemos en esto, pensemos en esto. Pensemos en el ejemplo del Señor Jesús, que vino aquí en la tierra y vivió todas las cosas como nosotros las vivimos, dice el autor de Hebreos. No tenemos un sumo sacerdote que no se haya padecido todas nuestras necesidades, porque Él vino en carne y asimismo Él sufrió en carne todas las cosas que el hombre tiene que vivir y dejó un ejemplo de que se puede vivir sin pecado. Entonces les animo a que, como dice Pablo, cada uno se evalúe si está firme en la fe. Miremos qué hay en nuestros corazones, porque el gran error de muchos cristianos es que no se evalúan y piensan que están bien. Necesitamos evaluar nuestro corazón, dejar el egoísmo, dejar la envidia, dejar todas estas cosas y empezar a tener la mente de Cristo.
Muy buen día, el Señor los bendiga, se les ama en el Señor. Fue maravilloso volver a encontrar a los hermanos y da buen ánimo y da gran ánimo. Te invitamos a que asistas a nuestro servicio, porque definitivamente no hay nada como hacerlo todos juntos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Muy buen día, el Señor les bendiga.